Saludos, amigos gamers. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de los clásicos de los videojuegos, con una reseña especial de Dondoko Don, un título que muchos consideran una joya oculta de los videojuegos de plataformas de los años 80. En la época dorada de los videojuegos, Taito, tras el éxito rotundo de Bubble Bobble, se aventuró a experimentar más con juegos de plataformas. Entre ellos, encontramos Dondoko Don, una joya que, aunque no alcanzó la fama masiva de su predecesor, ofrece una experiencia igualmente divertida y encantadora. En Dondoko Don, los jugadores asumen el papel de dos valientes enanos, Bob y Jim, en su misión de rescatar a la princesa y al rey de Merryland. ¿Cómo lo hacen? Bueno, de una manera bastante peculiar, usando martillos gigantes para aplastar a los enemigos y luego lanzarlos por el escenario. La mecánica del juego puede recordarnos a Bubble Bobble, pero Dondoko Don tiene su propio encanto único, con power-ups que aumentan la velocidad y mejoran los martillos, junto con niveles llenos de secretos y desafíos. Este juego ofrece una experiencia emocionante y adictiva. Si bien comparte similitudes con Bubble Bobble, Dondoko Don presenta algunas diferencias notables, como la ausencia del sistema Extend y la posibilidad de desbloquear 50 niveles adicionales en el mundo inverso. Estos niveles secretos son clave para obtener el mejor final, agregando una capa adicional de profundidad al juego. Con gráficos detallados, animaciones encantadoras y una banda sonora pegadiza, Dondoko Don es un placer tanto para la vista como para el oído. Aunque no se destaca por su originalidad, sigue siendo un título digno de jugar, especialmente para aquellos que buscan una experiencia clásica de plataformas. A finales de los años 80, después del gran éxito de Bubble Bobble, Taito experimentó más con juegos de plataforma. Si bien la mayoría de ellos no tuvieron tanto éxito como Bubble Bobble, la mayoría, si no todos, de estos juegos fueron tan divertidos y encantadores como Bubble Bobble, incluso si algunos de ellos tardaron años en ser notados por los jugadores. Tales ejemplos son Rainbow Islands, The New Zealand Story y Liquid Kids. En un giro extraño, en 1989, Taito decidió hacer un juego que se adhiriera más de cerca a la fórmula de Bubble Bobble después de que Bubble Bobble llegara y se fuera, y ese juego es Dondoko Don. En Dondoko Don, uno o dos jugadores controlan a dos enanos, Bob y Jim, en su búsqueda para salvar a la princesa y al rey de Merryland. La forma en que deshacen a sus enemigos es poco convencional, pero no muy diferente de lo que se vería en un dibujo animado. Usan martillos gigantes para golpear a los enemigos en la cabeza. Y mientras están en su estado aplastado, Bob o Jim tienen que lanzarlos por el escenario para deshacerse de ellos. Bob y Jim también pueden recoger mejoras para aumentar su velocidad, mejorar sus martillos y más. Además de la nueva forma de lidiar con los enemigos, si el jugador está familiarizado con Bubble Bobble, se sentirá como en casa aquí, ya que el juego es extremadamente similar en otros aspectos. Hay algunas diferencias leves, sin embargo. El sistema Extend ha desaparecido. Han sido reemplazados por etapas de bonificación que se pueden acceder de vez en cuando. Además, el juego solo cuenta con 50 niveles en comparación con los 100 niveles que tiene Bubble Bobble. Sin embargo, se pueden desbloquear 50 niveles adicionales a través de una puerta oculta en el primer nivel, llamada el mundo inverso, al igual que el modo super en Bubble Bobble. A diferencia de Bubble Bobble, donde es necesario jugar el juego con otro jugador para obtener el mejor final, pasar estos 50 niveles secretos es la clave para obtener el final bueno, ya que una reproducción normal solo permitirá al jugador salvar a la princesa, sin que el rey esté en ningún lugar. Sin embargo, esto es positivo, ya que el juego es lo suficientemente largo, pero nunca realmente se alarga demasiado en una reproducción. Y los niveles más difíciles complementan bien los niveles normales. Los gráficos no son muy diferentes de lo que uno vería en un típico juego de plataformas de Taito, con diseños y animaciones detallados, y un estilo general lindo, que realmente brilla especialmente en muchos de los enemigos y jefes. El juego también presume una cantidad justa de efectos de escalado de sprites gracias al poderoso hardware Taito. Este heredó es de Dios. Tocó antes de que la Super Nintendo Entertainment System lo hiciera popular. Y aún es algo impresionante incluso. El departamento de sonido también es bastante bueno, con la banda sonora,
compuesta por Yasuko, llamada de la fama de Zuntata, llena de alegres melodías de estilo europeo oriental. La pista que suena en el mundo, uno es un muy buen ejemplo de esto. Aunque el juego hace un buen trabajo al ser un juego de plataformas de eliminación sólido, es el principal defecto del juego, realmente. No hace mucho para ser original en comparación con los millones de otros juegos similares a Bubble Bobble en ese momento. Y para un juego hecho por la misma compañía, uno imaginaría que habrían intentado cambiar la fórmula para tratar de distanciarlo un poco más de Bubble Bobble. Aparte de eso, Don Doko Don sigue siendo digno de jugar porque sigue siendo divertido y es otro ejemplo de un buen juego de plataformas de Taito. Y por esas razones todavía se mantiene bien hasta el día de hoy. Sin embargo, si alguien quiere jugar a un juego de plataformas de Taito que sea totalmente diferente de Bubble Bobble, tendrá que buscar en otro lado. Poco después de que el juego fuera lanzado en los arcades, Taito Enke Argo y Piele desarrollar dos puertos caseros exclusivos de Japón del juego, uno para Famicom y otro para PC Engine. La versión de Famicom está muy degradada en comparación con la versión de arcade, pero por lo demás es un puerto fiel. Es un poco deficiente en cuanto a sonido, y la música realmente se vio afectada aquí, por lo que uno podría sentirse inclinado a silenciar el audio después de un tiempo. La versión de PC Engine es aún más fiel a su contraparte de arcade, excepto por los efectos de escalado de sprites y un ligero impacto en el sonido y algunos gráficos. Una queja de ambas versiones es que hay 5 continuaciones en total, y aunque puede que no sea un problema para la mayoría, las continuaciones ilimitadas habrían sido mejores. De lo contrario, si bien ambos puertos no son realmente malas formas de jugar el juego per se, la versión de PC Engine es definitivamente la mejor opción de las dos. La versión de arcade también está incluida en las compilaciones de juegos Taito Memories Joukan y Taito Legends, 2 a través de emulación. Y así concluye nuestra reseña de Don Doko Don, un viaje nostálgico al pasado de los videojuegos que demuestra que los clásicos nunca pasan de moda. Con su mecánica única, desafíos emocionantes y encanto atemporal, Don Doko Don sigue siendo una joya oculta que merece ser descubierta por una nueva generación de jugadores. Desde sus emocionantes niveles hasta sus adorables personajes, este juego captura la esencia de los videojuegos clásicos de plataformas y sigue siendo una experiencia divertida incluso después de décadas desde su lanzamiento original. Así que si tienes la oportunidad, no dudes en darle una oportunidad a Don Doko Don y sumérgete en una aventura llena de diversión y nostalgia. Gracias por acompañarnos en esta reseña. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego, gamers!